Ahora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 Es un gusto, como siempre, saludarlos. Estamos en Meridiano Blue, hoy jueves 10 de julio, como siempre, con las noticias. En segundos, luego del panorama de lo más importante en Colombia y en el mundo, tenemos información en primicia, que tiene que ver con el borrador del convenio interadministrativo que dejó listo para firma el ex canciller Luis Gilberto Murillo a la entrante canciller en ese momento, Laura Saravia, entre Colombia y Portugal para la expedición de pasaportes. Varias novedades y muchas inquietudes sobre los costos y sobre la forma en la que se pretendía adelantar la firma de ese documento. En segundos, repito, información que revelaremos en primicia aquí en Meridiano Blue. Antes hacemos un panorama por Colombia y por el mundo. Comenzamos en el departamento de Antioquia. Se reportan combates, desplazamientos y violencia, no solamente en Valdivia, luego del atentado con un burro cargado con explosivos que dejó un suboficial del ejército asesinado en las últimas horas, sino que también a esta hora hay enfrentamientos entre grupos criminales en el municipio de Yondó. Desde Medellín, Héctor Santamaría. Ricardo, con las buenas tardes. Inicialmente en Yondó no cesan los combates entre el ELN y el Clan del Golfo, poniendo en riesgo a la población civil en la vereda Puerto Matilde. Esto es limítrofe con el sur del departamento de Bolívar. El alcalde de esta localidad, Gerson Ariza, así lo confirmó a Blue Radio y dijo que incluso los habitantes se vieron en medio de esa confrontación. Me comentan algunos habitantes que algunos disparos impactaron, algunas balas impactaron en algunas viviendas porque el enfrentamiento fue muy cerca, fue prácticamente alrededor del caserío. Ellos quedaron prácticamente en medio del juego cruzado ahí de estos dos grupos. Como consecuencia de la situación, un total de 65 personas fueron evacuadas de la zona y se dirigen al casco urbano, mientras que en Valdivia siguen detrás de alias Matías, donde se advierte que cerca de 20 años pertenece al ELN y estaría detrás de los hechos de violencia donde un muerto y 2 heridos militares ocurrieron en las últimas horas en esa zona norte del departamento, Ricardo. Volveremos en minutos, Héctor, con la ampliación de lo que está ocurriendo en materia de orden público. Muy delicada situación a esta hora en el departamento de Antioquia, y también se reporta a esta hora, 1:03, una alteración al orden público en el Valle del Cauca, en el norte del departamento. 3 hombres fueron asesinados en el municipio de Cartago. Hugo Mario Palomar en Cali. Ricardo, hombres fuertemente armados llegaron hasta el Hotel Casablanca, ubicado en el centro de Cartago Valle, y según testigos ingresaron al establecimiento abriendo fuego contra un grupo de personas que allí se hospedaba. 3 hombres murieron al interior del hotel, otras 2 personas resultaron heridas en medio de un enfrentamiento a disparos entre los sicarios que emprendían la huida y una patrulla de la policía que llegó al lugar. Así lo confirmó la coronel Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle. En la reacción policial se activa el plan Candado y hay un intercambio de disparos con las unidades de policía. Lamentablemente resultan 2 personas lesionadas civiles, quienes en ese momento están siendo atendidas en centros hospitalarios. Horas antes, en una calle de Cartago, ubicada muy cerca de este hotel donde se registró el triple homicidio, fue asesinada una pareja. Investigan las autoridades si estos 2 casos de violencia están relacionados. Ninguna de las víctimas ha sido identificada hasta el momento, Ricardo. Y volviendo a Yondó, volviendo al Magdalena Medio, hay a esta hora una situación de desplazamiento masivo de familias por esos combates que nos estaba mencionando Héctor Santamaría hacia Barranca Bermeja, una crisis humanitaria que se está gestando en esa zona del país. Ya vamos en segundos con Javier Rodríguez a Bucaramanga. Antes hablamos de lo que pasó en la Comisión de Seguimiento Electoral, Caterina Ávila, lo que está ocurriendo a esta hora, lo que dice el registrador respondiéndole al gobierno del presidente Gustavo Petro y la ruidosa ausencia de 13 partidos políticos que no asistieron a esa reunión. En el Hotel Tequendama, Catherine. Ricardo, mire, en la mesa principal está el registrador Hernán Penagos, el presidente del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada, el director de la UNP Augusto Rodríguez y el ministro del Interior Armando Benedetti, quien insistió en esta comisión en la tesis del presidente Gustavo Petro de que todo el proceso electoral debe ser estatal, y también puso en duda pues el software de escrutinio. Básicamente ahí lo que se quiere es que el software sea estatal, dice el Consejo de Estado, y no sé desde qué punto
de qué forma ha sido registrado el presidente del Consejo Nacional Electoral para el escrutinio, nosotros podamos implementar o dejar las premisas a un futuro de que eso deba ser así. Lo mismo que la auditoría sea independiente, la trazabilidad y la seguridad y la transparencia. Penagos le respondió aclarando la compra del software para el escrutinio que fue hecha a una empresa española llamada Indra. Este fue utilizado en las elecciones pasadas, está a disposición del CNE y seguirá utilizándose en los siguientes comicios. Penagos envió un parte de tranquilidad sobre el funcionamiento de este software y anunció medidas para garantizar la transparencia. Se va a permitir el acceso al código fuente de ese software. Lo que queremos es absoluta tranquilidad de toda la ciudadanía y es nuestro deber. Ministro, pues así lo vamos a hacer y en ese sentido y hacia esa dirección vamos a conducirnos. Se van a contratar también auditorías externas. Estas auditorías externas serán no solamente al proceso electoral, sino a todos los sistemas de información. El presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Álvaro Hernán Prada, también intervino haciendo un llamado al gobierno nacional para que le baje al tono y resaltó que hay que prestar atención a la ausencia de los 13 partidos que exigen respeto a la independencia del poderes y garantías también en materia de orden público. Unas 7 minutos, regreso a Bucaramanga. La situación de desplazamiento de más de 100 familias víctimas de los combates en la zona de Yondó, en la zona de Cimitarra, en el Magdalena Medio. En Bucaramanga, Javier Rodríguez. Ricardo, como lo dijo Héctor, no solamente en Yondó, hacia Barrancabermeja, también hay familias campesinas que están comenzando a llegar luego de los fuertes combates que se presentan allí en un sector conocido como el Valle del Río Cimitarra. Los combates son entre las disidencias de la FARC, el ELN contra el Clan del Golfo. Incluso el coronel Gerson Molina, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, señaló que ya se están realizando operativos en la zona para controlar y proteger la vida de las personas que están en medio de los combates, donde vamos a realizar tareas de bloqueo y contención y vamos a desarrollar tareas ofensivas en ese sector para debilitar la capacidad de la amenaza y lograr la captura de esos integrantes de los grupos armados organizados que están delinquiendo en nuestra área de operaciones. Los combates, Ricardo, es en una zona rural en límites entre Cantagallo, sur de Bolívar, y Yondó, Antioquia, pero tiene esta situación injerencia en toda la zona del Magdalena Medio, incluso llegando familias campesinas desplazadas a Barrancabermeja, aquí en el departamento de Santander, Ricardo. Cambiamos de tema, hablamos de una advertencia que hace Naciones Unidas sobre la caída de manera dramática de los nacimientos en Colombia, que puede tener consecuencias graves en materia demográfica y en materia económica para los colombianos. Jessica Gutiérrez. Así es, buenas tardes. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la tasa de fecundidad en Colombia ha experimentado una drástica caída en los últimos 70 años, mientras que en la década de 1950 el promedio era de 6 hijos por mujer. Hoy en día la cifra se sitúa en apenas 1,61. Sobre esta situación habló Piedad Urdinola, directora del DANE. Este último año, 2024, tenemos una caída histórica, estamos ya por debajo de los 500.000 nacimientos, 445.011 nacimientos tenemos registrados de manera preliminar para 2024, esto representa la caída también más grande que hemos registrado en los últimos años, menos 13,7 cayeron los nacimientos frente a 2023, cuando estábamos registrando 515.549 nacimientos. En términos generales, el descenso está relacionado con un mayor acceso a la educación sexual, especialmente para las mujeres. 1:09, hay dudas sobre la terminación del convenio entre la Alcaldía de Bogotá, en particular Transmilenio, y la policía para la custodia, el cuidado de las estaciones de Transmilenio, el sistema de transporte masivo en Bogotá. Esto genera dudas sobre la seguridad en esos sitios y sobre cuándo se restablecería esa protección policial. Cristian Correa. Ricardo, ¿cuándo se restablecería? Aún no es claro. Un convenio más bien de 25 años que se terminó el 31 de marzo del 2025 y en el que todavía está trabajando el distrito y la empresa Transmilenio para finalizarlo y presentarlo también pues ante las autoridades. Lo que dicen desde Transmilenio, Natalia Tinjacá, su directora de seguridad, es que a pesar de que este convenio no esté vigente para el apoyo tecnológico, la presencia de los uniformados sí está todo el tiempo en las estaciones, esto debido a la misionalidad de la Policía Nacional. En ningún momento el convenio se enfoca en el número de efectivos que deben estar dentro del sistema, porque responde a la voluntad de la policía y a las necesidades que ellos deben responder como autoridad de la ciudad.
Desde Transmilenio hemos dado todas las garantías y estamos trabajando mancomunadamente con la policía en la escritura y generación y apropiación de este nuevo convenio. Actualmente Transmilenio y el distrito trabajan en la creación de este convenio y aclararon además que esto no es un contrato comercial que condicione la presencia de los uniformados buscando la seguridad en los portales, estaciones y buses de Transmilenio. 1:11, tercer día del Foro de Desarrollo de la OCDE en Barranquilla. Vanessa Saldarriaga, ¿qué pasa a esta hora en el Centro de Convenciones Puerta de Oro en la capital del Atlántico? Ricardo, buenas tardes. Le cuento que en estos momentos están llegando más de 3.000 asistentes porque durante toda la mañana estuvieron unos recorridos que fueron programados por diferentes puntos de Barranquilla para conocer cómo el modelo de políticas públicas se ha enfocado en torno a la sostenibilidad ambiental, a la inclusión laboral y también al desarrollo cultural. Muchos de ellos, por ejemplo, estuvieron conociendo el corredor gastronómico del barrio abajo e incluso compartiendo con alumnos de la fábrica de cultura. Así que me imaginarán usted, ha tenido ellos una mañana a ritmo de mapalé y de cumbia, aprendiendo de cómo todo esto se convierte también en fuente importante de desarrollo económico, Ricardo. Regresamos con ustedes de Puerta de Oro en Barranquilla más adelante, Vanessa. Gracias, 1:12. Vamos ahora a Villavicencio. A esta hora siguen las situaciones de contingencia por escasez. No hay gas domiciliario ni vehicular para cerca de 49.000 usuarios de 6 municipios del Meta. Carlos Andrés Pérez, ¿se tiene prevista una hora de superación de la contingencia? Más de 48.000 hogares de los municipios de Acacías, Granada, San Martín, Guamay, Castilla la Nueva y Fuente de Oro en el Meta amanecieron hoy sin el servicio de gas. Esto por una falla que se registra en la tubería que transporta el gas en el departamento. La emergencia que afecta a amas de casa y gremios como restaurantes y hoteles aún no tiene tiempo estimado de reparación. No solo los hogares se verán afectados, también en las estaciones de servicio hay desabastecimiento de gas vehicular. Mientras la emergencia se recomienda tener cerradas las llaves y estar atentos a los horarios de suministro de cada municipio para evitar fugas. Ya hablamos de las noticias del mundo a la 1:13 del conflicto en la Franja de Gaza, de las proyecciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que señalan que en el mundo no va a disminuir el consumo de los hidrocarburos antes del 2050 y una subasta récord. Noticias del mundo, César Moreno. Hola, muy buenas tardes y vamos a empezar en Oriente Medio. Allí las fuerzas de defensa de Israel anunciaron un nuevo avance en sus operaciones militares contra organizaciones terroristas en la Franja de Gaza, con la eliminación de varias células de Hamas y de la Yihad Islámica y ataques aéreos sobre 180 objetivos. La ofensiva incluyó la destrucción de túneles, depósitos de armas y estructuras utilizadas para coordinar ataques contra el territorio israelí. Pero, al mismo tiempo, la defensa civil del enclave palestino afirmó que al menos 52 personas, incluyendo a 3 que estaban esperando recibir ayuda humanitaria, murieron en ataques del ejército israelí. Por su parte, el ministro de Defensa de ese país, Israel Katz, aseguró que va a volver a atacar Irán si se ve amenazado por un ataque balístico o si Teherán regresa a su programa nuclear. No hay lugar donde puedas esconderte. Si tenemos que regresar, lo haremos y con mayor fuerza, ha amenazado Katz a la República de los Ayatolás. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, se llama la OPEP, afirmó que el consumo mundial de crudo continuará aumentando al menos hasta el 2050 y consideró inviable una salida rápida de los combustibles fósiles para luchar contra el cambio climático. En su informe 2025 sobre las perspectivas de la demanda mundial del petróleo, la OPEP estima que el consumo aumentará un 18,6% entre este año y el 2050, es decir, de 103 millones de barriles diarios pasaremos a unos 123 millones de barriles diarios. Estas previsiones de la OPEP chocan con las recomendaciones de los expertos en clima que abogan por una salida rápida de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Es más, según la organización liderada por Arabia Saudí, la realidad actual es que el mundo está consumiendo más madera, petróleo, carbón y gas. De hecho, todas las energías más que nunca. Y los voy a dejar con esta cifra. El primer bolso Birkin de Hermès, que fue diseñado expresamente para la actriz y cantante franco-británica Jane Birkin en 1985, fue subastado por casi 8,6 millones de euros en París por la casa Sotheby's. Sí, escucharon bien, 8,6 millones de euros un bolso. Mal contado, esto es 40.000 millones de pesos. César, gracias. 1:15 en Deportes. Octa, buenas tardes. Hablamos del ranking de selecciones de la FIFA y del
probable destino en Europa de uno de los jugadores de la selección colombiana de fútbol. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Estaremos hablando en instantes de lo que está dejando el mercado del fútbol mundial en esta pausa que nos da el Mundial de Clubes de la FIFA y los diferentes torneos, porque mañana también va a arrancar el campeonato colombiano, pero hablaremos de Richard Ríos, de Lucumí, hablaremos de varios jugadores de la selección Colombia y por supuesto, como decíamos en los titulares del ranking de la FIFA, en dónde está Colombia, en dónde está el seleccionado colombiano, subió, bajó del lugar, se mantuvo, todo esto lo hablaremos en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. El alcalde Carlos Molina entregó detalles de los minutos previos del atentado con una mula bomba en Valdivia, Antioquia. Lo que sabemos es que hay actividades de consolidación, hay unas actividades de operación, que el ejército ha estado haciendo movimientos, digamos, buscando asegurar el área, que es un área bastante compleja, bastante difícil, donde históricamente pues ha habido presencia no solamente de ELN, sino de FARC, y hoy disidencias FARC, y que actúan precisamente en una compañía mixta sobre esta zona, y que estaban puntualmente haciendo este tipo de actividades sobre un sector conocido como el Alto de las Cruces, que ya digamos raya entrando hacia el municipio de Tarazá, en esa zona limítrofe, y que precisamente pues lo que se conoce es que en este sitio cargaron el animal y lo echaron, y ellos obviamente por su inteligencia y su conocimiento lo que hacen es transitar los caminos que habitualmente transitan, y en ese recorrido pues al paso de ellos y encontrarse con el ejército, lo que hace es que se detona la carga que llevaba este animal, y precisamente pues esto es lo que causa daño a las tropas que hay en la zona. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Si el presidente Gustavo Petro sanciona la ley contra encuestas, ¿cuál sería la prohibición de las encuestadoras? Esto fue lo que respondió Martín Orozco, gerente de Invamer, en Mañanas Blue. Lo que entiendo, hasta lo que he leído, porque además esto lo hicieron como a escondidas y yo me enteré anoche, es que tendríamos la veda para publicar las encuestas. Es decir, la veda aplica para nosotros como encuestadores, pero sobre todo para los medios de comunicación. Esta es información exclusiva de Blue Radio. Una de la tarde, 18 minutos. El 1 de septiembre de 2025 es el día en el que los colombianos sabremos si nos quedamos o no temporalmente sin la expedición de pasaportes, que son documentos fundamentales para poder salir de Colombia y para poder regresar a nuestro país. Y todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses ha llevado a una crisis que ha desembocado en novedades que hemos conocido en estas últimas horas, novedades que vienen de tiempo atrás, cuando el presidente Gustavo Petro empezó a cerrar la puerta a que la empresa Thomas Gregg & Sons, que ha sido la responsable de la expedición del pasaporte con el chip, pasaporte que abrió la puerta a los colombianos incluso para ingresar a la Unión Europea sin necesidad de visado, sea la encargada de adelantar ese proceso. El presidente Petro ligó ese contrato de Thomas Gregg & Sons para la expedición de pasaportes, diciendo él que ha sido irregular, con la vinculación de esa misma empresa a algunos de los pasos dentro del proceso de elecciones que adelanta la registraduría del Consejo Nacional Electoral. El presidente garantizando o diciendo que no hay garantías, mejor, porque dice que todo este proceso está siendo viciado. Y el camino ha sido bastante tortuoso hasta este momento. Ha cobrado incluso la cabeza ya de 2 cancilleres. El primero de ellos, Álvaro Leiva, quien incluso por seguir los lineamientos del presidente Gustavo Petro fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría. Luego Álvaro Leiva se convirtió en contradictor del gobierno al que perteneció. Y el caso más reciente es el de Laura Sarabia, hasta hace 24 horas canciller de Colombia.
Digo que todo esto ha cobrado la cabeza de dos cancilleres de la República porque hay detalles que se han conocido en estas últimas horas. Por un lado, que la Procuraduría anuncia investigación disciplinaria contra los dos ex cancilleres que hemos mencionado, adicionales, bueno, que entre los que está uno al que no le cobró la cabeza el tema, pero sí salió del gobierno, que es Luis Gilberto Murillo, que fue el canciller en el intermedio de periodo entre Álvaro Leiva y Laura Sarabia, contra la propia Laura Sarabia y contra el nuevo jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade. Una investigación que lidera el procurador Marcio Melgoza, que es uno de los más agudos y expertos funcionarios del Ministerio Público en materia administrativa. Todo esto va a siguientes desarrollos y datos. Uno que revelamos hoy en Mañanas Blue, que es una carta que le envió la entonces canciller Laura Sarabia el lunes pasado al procurador Gregorio El Hach, un documento de 9 páginas, donde deja la trazabilidad de por qué no firmó ella el convenio interadministrativo con Portugal para que la Casa de la Moneda de ese país fuera la responsable por 10 años de ese proceso. Y por otro lado, diciendo ella primero que Portugal se demoró 2 meses más de lo previsto en firmar el memorando de entendimiento y que eso dificultó todo el proceso, y que luego de eso se creó una comisión que en junio de este año dijo: es imposible hoy sacar una licitación pública para que se expidan pasaportes sin que haya algún tipo de perjuicio para los colombianos, es decir, sin que haya interrupción del servicio, que es el escenario menos deseado por todos, que llegase a existir una eventual interrupción de ese servicio que hoy se sigue prestando, con altas y bajas. Lo hemos visto con los supuestos fallos de internet y de electricidad de estos últimos días. Lo que revelamos a continuación, lo están ustedes viendo a esta hora en Ditu y en el canal de YouTube de Blue Radio, es el convenio interadministrativo, o mejor, el borrador del convenio interadministrativo que recibió Laura Sarabia el 25 de enero de este año, cuando le recibió la Cancillería a Luis Gilberto Murillo, que era el entonces canciller de la República. Varios elementos importantes en torno a este documento, que comienza de la siguiente manera. Ustedes lo pueden ver y en segundos estará en bluradio.com. Convenio Interadministrativo Internacional para la Cooperación y Participación en el proceso de producción y personalización de las libretas de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visas de la República de Colombia. Convenio que sería firmado, y bueno, que el pastor Alfredo Saade, hoy jefe de despacho, anuncia hace minutos que estaría por firmarse, no sabemos si es este mismo documento o tiene modificaciones, entre Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través del Fondo Rotatorio de Relaciones Exteriores Fondo, y la Imprenta Nacional de Colombia, INC, con el Fondo y la Imprenta, que son entidades, y la Imprenta Nacional Casa da Moeda de Portugal, INCM. Varios elementos importantes de este documento, que tiene 29 páginas y que revelamos en Meridiano Blue. ¿Cómo serían los costos iniciales para el primer año de funcionamiento? Entonces, lo primero es que este convenio iba a ser firmado, no sabemos si será el mismo, repito, que firmaría en las próximas horas el gobierno del presidente Gustavo Petro con Portugal entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de julio del 2035, es decir, durante 10 años. Varias novedades y detalles. Primero, por ejemplo, el costo para el primer año. ¿Cuánto asumiría cada parte del contrato? INCM, es decir, la Casa de la Moneda de Portugal, desembolsaría 68.460.588 pesos, mientras que la Cancillería colombiana, a través del Fondo Rotatorio de Relaciones Exteriores, ojo, Portugal desembolsaría 68 millones. La Cancillería colombiana desembolsaría para el primer año 122.388 millones de pesos, solamente para el periodo entre el 1 de septiembre de este año y el 31 de julio del 2026. Otros detalles. Dice el documento: el fondo garantizará el desembolso del valor equivalente a la cantidad mínima al año, es decir, que la Cancillería tenía obligatoriamente que desembolsarle a la Casa de la Moneda de Portugal, se expidieran o no, se solicitaran o no, el valor equivalente a 1.500.000 pasaportes a favor de ellos, de la Casa de la Moneda. El fondo, dicen, se compromete a desembolsar a favor de ellos los siguientes valores, y aquí está otra de las bolitas de este convenio. Los costos. ¿Cuánto costaría? Lo primero que llama la atención es que el convenio está liquidado en euros, es decir,
que estaríamos sometidos los colombianos a que el costo de la libreta de pasaporte estuviera fluctuando de acuerdo al valor del euro, al valor de la tasa de cambio, no en pesos, sino en euros. De la siguiente manera, ahí tenemos el cuadrito, es muy pequeño, pero ustedes lo pueden ver allí. Dice lo siguiente: ¿cuánto costaría? Pasaporte electrónico con chip, con zona de lectura mecánica ordinario, ejecutivo, que es el que tiene más hojas, pasaporte diplomático y pasaporte oficial, 17 euros para el primer año, 17 euros. Eso a valor presente, a valor de hoy, haciendo la conversión con el costo que tiene hoy el euro, sería unos 79.900 pesos. Saldría cada libreta de pasaporte. Sumándole a eso el costo de transporte de los documentos desde el aeropuerto, que también lo tendría que asumir la Cancillería, al final ese costo tendría que trasladarse a los solicitantes de los documentos, y algo adicional, el impuesto de timbre, que hoy se cobra a quien hace la fila en la calle 100 o en la calle 12 con novena en Bogotá para poder entregarle el pasaporte. ¿Cuáles son los costos que hoy estaban asumiendo los colombianos? El pasaporte ordinario en Bogotá tiene un costo de 111.000 pesos, a lo que se suma el impuesto de timbre de 75.000 pesos. Es decir, que hoy el costo del pasaporte ordinario para los colombianos es de 186.000 pesos. El ejecutivo, pensado para viajeros frecuentes, costaría 244.000 pesos más los 75.000 pesos de timbre, alcanzando 319.000 pesos. Y en las regiones tiene un poco más de costo, quiero decir, en los departamentos fuera de Bogotá, en las ciudades fuera de Bogotá. La otra bolita de este convenio que revelamos a esta hora en Meridiano Blue es el siguiente punto, que está escrito de una forma bastante técnica, pero que ustedes, traduciéndolo, los lleva a la conclusión de que Colombia, la Cancillería, tendría que asumir todos los costos por la fluctuación de la tasa de cambio en el valor de los pasaportes. Es decir, si en un mes hubiese eventualmente un aumento inusitado en el costo, en el valor del euro frente al peso colombiano, ese valor diferencial, porque estaría atado el valor del pasaporte colombiano a la fluctuación del euro en los mercados, ese valor tendría que ser asumido por la Cancillería, que al final no tendría otra alternativa que a trasladárselo a los bolsillos de los colombianos, que al final entonces veríamos el siguiente escenario, y es que tendríamos que estar pendientes del valor del euro para poder saber cuánto cuesta cada día el valor del pasaporte, porque sería variable de acuerdo a la tasa de cambio frente al valor de la moneda europea. Esos detalles del documento que, repito, es el entregado en enero de este año por el ex canciller Luis Gilberto Murillo de Laura Sarabia, y que no fue suscrito porque, entre otras cosas, Portugal se demoró más tiempo de lo previsto en firmar el memorando de entendimiento, y que no sabemos, no hay claridad sobre si sería el mismo documento que firmaría en las próximas horas el gobierno colombiano, según informó el pastor Alfredo Saade. Es el que hoy está en el ojo del huracán y que revelamos a esta hora en Blue Radio y en bluradio.com. Habló sobre todo este asunto el procurador Marcio Melgoza, que es el encargado, Marcela, de investigar las posibles irregularidades administrativas de dos ex cancilleres, lo decíamos, Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, y el jefe de despacho Alfredo Saade. Y lo más preocupante, Ricardo, es que le dice el procurador delegado Marcio Melgoza a Noticias Caracol en Vivo: la imprenta no está lista para la expedición de los pasaportes a partir del 1 de septiembre. Esta fue la conclusión de lo que puede pasar en el país. Se lo digo de manera concreta, de acuerdo a lo que pudimos determinar. La imprenta hoy no tiene la posibilidad de elaborar las libretas de pasaporte. Se lo digo porque eso es lo que se nos respondió en la visita. Ahora ellos están a la espera de que se suscriba el instrumento que les permita a ellos comenzar a prepararse para elaborar los pasaportes. De hecho, también lo que pudimos determinar, según lo que ellos nos dijeron, es que ni siquiera, aunque este instrumento se suscribiera hoy, ellos podrían asumir esa labor a partir del 1 de septiembre. 1:29 minutos, ampliación de esta noticia en bluradio.com. Una pausa y regresamos con más noticias, con los deportes, con la actualización de lo que pasa en el mundo en Meridiano Blue. Están intentando alguna clase de consenso en el gobierno de Bogotá con las comunidades del barrio El Salitre, que siguen las protestas por la llegada de los indígenas en Vera
a un predio del distrito que está ubicado cerca, pegado a la terminal de transporte, allí en el occidente de Bogotá. Fue una charla clave entre el secretario Gustavo Quintero y la comunidad por el tema en Vera. Se trata de la primera de varias reuniones entre la alcaldía de Bogotá y líderes comunitarios de Asiojuntas de Fontibón, Asosalitre y otras organizaciones locales para hablar justamente frente a las preocupaciones que hay sobre la mesa sobre la reubicación de la comunidad en Vera en este predio del IDEPAC. Todo como consecuencia de 3 jornadas de protestas, 3 días seguidos. Ayer una nueva manifestación por la calle 26 con calle 68D en el sentido occidente-oriente que complicó el regreso de sus trabajos a cientos de personas aquí en la capital del país. La administración distrital escuchó las preocupaciones de la gente del sector y también aprovechó para explicar cómo va el proceso, qué se está haciendo y qué viene más adelante. La idea, dicen desde el distrito, es abrir todos los espacios posibles para que haya diálogo real, sin enredos ni desinformación, que es lo que dicen ellos es el principal problema que se ha visto por parte de las comunidades. El mensaje es claro, Néstor, hay oportunidad y voluntad de construir acuerdos, aclarar dudas y mantener comunicación directa con las comunidades afectadas para la llegada de estas personas indígenas en Vera a este sitio en la localidad de Fontibón y en la localidad de Teusaquillo. En el Atlántico fue implementado un plan de contingencia por el aumento de solicitudes de pasaportes. Toda la información aquí en Blue Radio. El incremento está en un 300% de solicitudes por parte de ciudadanos para hacer trámites de pasaportes ante la Gobernación del Atlántico llevó a que se tuviera que implementar esta semana un plan de contingencia, pues habitualmente tenían un sistema para atender a cerca de 300 personas por día y tuvieron que ampliar esto a 500 cupos diarios, todo con el objetivo de depurar con rapidez las altas solicitudes que están recibiendo y que, de acuerdo con lo que explica Malca de León, encargada de la oficina de pasaportes, corresponden a ciudadanos que no están. Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y comenzamos hablando de fútbol, más allá de la pausa que nos está dando en este momento la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que es el torneo importante que se está jugando a esta hora en el mundo. Ya todos sabemos que ayer el PSG demolió al Real Madrid, le marcó 4 goles, lo terminó eliminando y va a jugar la final. El actual campeón de Europa frente al conjunto británico, al Chelsea de Londres, será la final de este torneo. En medio de eso, mañana va a arrancar el torneo colombiano y estaremos evidentemente pendientes de todo lo que va a ser este arranque del fútbol en Colombia, pero hoy acaba de salir el nuevo ranking mundial de la FIFA en medio de todo esto que nos prepara para una nueva fecha de eliminatorias sudamericanas. Argentina sigue siendo el primer lugar, el equipo que vemos ahí en pantalla en nuestro canal de YouTube, sigue manejando el primer lugar, varios puntos por encima de la selección española que está en el segundo puesto. Los primeros 5 son Argentina, España, Francia, Inglaterra y Brasil. El gran golpe lo dio Portugal luego de ganar la Liga de Naciones de Europa y colocarse en el 6º puesto. Cierran los 10 primeros Holanda, Bélgica, Alemania y Croacia. Italia bajó al puesto número 11 y salió de los 10 primeros. Pero mientras tanto, Colombia se mantiene en el puesto número 14 con 1.679 puntos. El equipo de Néstor Lorenzo. Estados Unidos, que viene de jugar la final de la Copa Oro, subió al puesto 15. Allí está Uruguay, Japón, también Senegal, Suiza, Irán, Dinamarca, Austria, Corea del Sur entre los primeros lugares. El otro sudamericano que aparece es Ecuador en el puesto número 25. Son entonces los primeros lugares de este ranking mundial de la FIFA de selecciones que, como les contábamos, salió el día de hoy. A esta hora se siguen dando movimientos con respecto al mercado de fichajes, movimientos que van y vienen en cuanto a anuncios de jugadores y a diferentes nombres que siguen manejándose de un lado para el otro. En principio, por ejemplo, el caso de Teo Hernández, que pasó del Milan a jugar en el fútbol árabe con el Al Hilal, y diferentes jugadores como Edin Dzeko, por ejemplo, que vuelve a Italia y va a jugar con la Fiorentina. Se espera en las próximas horas. Se ha presentado Leandro Paredes a casa llena en la Bombonera, en la cancha de Boca en Buenos Aires. Leandro Paredes regresa de la Roma a Boca y precisamente en Roma, cómo van a tener que cerrar ese lugar de Leandro Paredes. Comentábamos ayer que la Roma estaba muy cerca de Richard Ríos. Esta mañana aseguraban desde Italia que Palmeiras está pidiendo 30 millones
por Richard Ríos, que la Roma está muy cerca de ese precio, en principio para llevar a Richard Ríos en las próximas horas al fútbol de Italia con la camiseta de la Roma. La gente se pregunta qué pasó con Richard Ríos, porque había posibilidades de ir al Inter, tenía posibilidades incluso de ir al Porto de Portugal. Lo cierto es que el que más se acerca a lo que quiere económicamente el jugador y el club, el Palmeiras, es la Roma de Italia, y también sería compañero Richard Ríos de John Lucumí, que Lucumí, jugador del Bologna, estaría muy cerca también de ser jugador de la Roma, así que en principio la Roma tendría la posibilidad de contar con estos dos futbolistas colombianos que están en carpeta del equipo italiano, que la próxima temporada va a pelear por todo nuevamente, así que estaremos atentos a eso. También hablaremos, antes de cerrar, de béisbol de las Grandes Ligas, una buena jornada de José Quintana, el lanzador colombiano que pertenece a los Cerveceros de Milwaukee. Se va a jugar la última jornada antes del Juego de las Estrellas, en el que lamentablemente no habrá colombianos esta temporada, pero José Quintana viene haciendo una muy buena campaña con el conjunto de los Cerveceros de Milwaukee. Ayer volvió a lanzar muy bien, así que estaremos atentos a todo esto, a todos los movimientos que hay alrededor de los futbolistas colombianos, a la selección Colombia y por supuesto todos los detalles acá en los deportes en Meridiano Blue. Contra las cuerdas, arroceros y carboneros del país, con los primeros, los arroceros, entrando a paro indefinido a partir del próximo lunes 14 de julio, por una crisis en los precios que ya lleva mucho rato y que tiene a miles de familias perdiendo plata en sus cosechas, entre 15 y 20 millones de pesos por hectárea, según los propios arroceros, en una situación atizada por el contrabando de arroz, las importaciones masivas desde Ecuador, el pulso con los molineros, el subsidio al almacenamiento y, según ellos, también promesas incumplidas desde el gobierno en lo que se refiere a ayudas financieras y a subsidios para la comercialización del grano, situación que hoy tiene al borde de la quiebra a miles de productores de arroz, afectando 215 municipios que dependen de ese grano y más de 500.000 familias que viven de la siembra de dicho cereal. En Santander se practicó la primera cirugía para tratar la depresión severa. Sobre esto habló el doctor William Contreras en Mañanas Blue. Yo pienso que la más dramática es que cada 4 minutos se suicida alguien en el mundo. Es decir, mientras hemos estado hablando ya van 3 o 4 suicidios. Entonces esto es un tema muy importante. Ahora, esto, claro que nosotros de manera objetiva lo podemos saber exactamente cuáles son los cambios que presentan las pacientes, porque existen unas escalas desarrolladas por los grupos de neuropsicología y de psiquiatría en el mundo. Una de ellas es una escala que se llama la MAT-DRS, que es una escala de Rating Score para Depression, y nuestra paciente bajó de 34 a 8. 34 es una depresión severa y 8 es leve, o sea, casi no tiene depresión. Nunca hablamos de cura, porque estos son cerebros que tienen esa tendencia. Sigan esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Perdonar es un regalo que tú te haces. No olvides que el rencor es un homenaje que le haces a alguien que no lo merece. Regálate, que esa herida sane, que vivas ligero, que te reconcilies contigo mismo, contigo misma y eches hacia adelante. 3 procesos. 1, trata de comprender a esa persona desde su marco referencial, desde su formación, desde su forma de entender la vida. No había otra cosa. Solo así sabes reaccionar. 2, entiende que tú eres mucho más de eso que esa persona te hizo, de esa herida causada. Y 3, vive una dimensión espiritual, desarrolla tu dimensión espiritual para poder ser compasivo con ese que te ha dañado. Hoy te invito a perdonar, hoy te invito a vivir procesos de perdón. Tú sabes. Exactamente, ¿qué están obligadas a entregar las encuestadoras al CNE y esto cómo riñe con el habeas data? Esto fue lo que respondió Martín Orozco en Mañanas Blue. Pues riñe con 2. Uno con la habeas data, que es la que me estás preguntando, porque yo tengo que divulgarle al Consejo Nacional Electoral las respuestas de cada uno de los encuestados, que hasta ahora estoy estudiando el tema
pero al parecer la ley sí dice que no hay que enviarle el nombre de la persona, pero sí hay que enviarle sus respuestas. Y en esas respuestas hay temas como su estrato social, como su edad, como la población donde vive. Entonces, finalmente, aunque usted no dé el nombre de Ricardo Ospina, en ese archivo que tiene que enviar, sí está diciendo muchas características personales del encuestado, lo cual a mi modo de ver viola la ley. Y en segundo lugar, viola otros temas como la propiedad intelectual de las compañías. O sea, yo tengo que enviarle al Consejo Nacional Electoral cómo hice todo el procesamiento, cómo se hicieron los cálculos. Es como si usted le dice a Coca-Cola que le tiene que enviar a la Superintendencia de Industria y Comercio la receta de la Coca-Cola. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Crisis que debes saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:40. El Zarco Aldinever es el estafeta, es el lavaperros de Iván Márquez, que hasta que no haya acta de defunción sigue vivo. Dicen que en muy malas condiciones, pero sigue vivo en Venezuela. Y aparentemente con la intactamente criminal que ha tenido desde hace décadas. La segunda Marquetalia, el Zarco Aldinever, serían los cerebros, si se les puede llamar así, a quienes ordenan un atentado tan vil como el que hoy mantiene luchando por su vida al senador Miguel Uribe Turbay. No olviden que Iván Márquez y el Zarco Aldinever están en Venezuela. Felipe García. Fuentes de alto gobierno confirmaron que las disidencias de las FARC de la segunda Marquetalia al mando de alias Iván Márquez, de quien no se tiene certeza si esté con vida o en facultades para emitir órdenes o dirigir esta estructura, estaría detrás del atentado contra Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio. Sin embargo, hay un nombre que cobra relevancia entre los investigadores. Se trata de José Aldinever Sierra, alias Zarco, un peligroso criminal que según las autoridades es hombre de confianza de alias Iván Márquez y quien desde Venezuela estaría emitiendo órdenes como la de atentar contra el congresista del Centro Democrático con el fin de generar tensión en el panorama político nacional en plena época electoral y así también desestabilizar al gobierno nacional. Alias Zarco Aldinever, quien fue expulsado del proceso de paz cuando volvió a las armas en 2019 de acuerdo con fuentes de inteligencia, es el criminal que figura como segundo al mando de las disidencias de la segunda Marquetalia. Este peligroso criminal, que también fue la mano derecha de alias El Paisa, es responsable de múltiples crímenes como atentados terroristas, extorsiones y asesinatos. Felipe, sigo con usted porque conocimos el prontuario criminal de alias Matías, el cabecilla del ELN responsable del ataque con un burro cargado con explosivos. Felipe García Solano, los homónimos. Felipe García en Bogotá con la segunda Marquetalia, García Solano en Medellín con el prontuario criminal de alias Matías. Detrás de este ataque está un hombre que se ha hecho conocido entre las autoridades por su historial de sangre y destrucción, alias Matías o Pantera, cabecilla de la compañía Héroes de Tarazá del ELN, fue quien dio la orden de atacar con un burro cargado de explosivos a una compañía del ejército, dejando a uno de ellos muerto y 2 más heridos. Este hombre tiene aproximadamente 30 años y lleva más de 8 años en las filas de este grupo criminal. Su ascenso dentro de esta estructura ha sido constante. Comenzó como guerrillero raso de la compañía Héroes de Tarazá, luego fue cabecilla de comisión de la compañía María Eugenia Vega y para 2020 ya ocupaba el cargo de segundo cabecilla militar y financiero del Frente Compañero Tomás. 2 años más tarde, en 2022, asumió el liderazgo de la compañía Héroes, desde donde ha coordinado decenas de acciones armadas en el nordeste antioqueño. Además del ataque con explosivos, Matías también sería el responsable del hostigamiento a la estación de policía de Valdivia, donde una patrullera fue asesinada. Entre 2021 y 2025, este cabecilla ha sido vinculado a por lo menos 9 acciones de sabotaje armado y terrorismo, que incluyen la quema de peajes, buses y vehículos de carga pesada, especialmente en llanos de Cuibá y Valdivia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. De parte de nosotros ya se desplegaron todas las capacidades de inteligencia y este criminal se convierte en un objetivo prioritario para ser capturado y puesto a disposición de la justicia. No vamos a parar como fuerza pública hasta encontrar a este criminal. Las autoridades consideran a este hombre como uno de los más peligrosos del ELN en Antioquia y es pieza clave en la compañía del grupo armado para bloquear corredores viales, desestabilizar la seguridad regional y financiar su aparato criminal. Su captura se ha convertido en una prioridad de alto nivel para la fuerza pública. Le hacemos seguimiento a la crisis en la salud para los colombianos. Hoy levanta su mano
el sector de los oftalmólogos. Advierten que a pesar de que están buscando soluciones para no afectar a los pacientes, los tratamientos podrían verse comprometidos debido a la gran deuda acumulada en la cartera de la salud. Jessica Gutiérrez. La crisis financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia sigue encendiendo las alarmas. Esta vez un nuevo sector se pronunció y estamos hablando de la Fundación Oftalmológica Nacional, quien lanzó una advertencia, y es que la gran deuda que se tiene en la cartera de la salud está poniendo barreras de acceso, especialmente en tratamientos continuos y especializados. Habla Juan Pablo Rodríguez, director general de la Fundación Oftalmológica Nacional. Desafortunadamente es un problema de flujo de recursos, donde pues tenemos una cartera muy elevada con pues las instituciones aseguradoras, y esto pues desafortunadamente pues digamos afecta y es una barrera hoy en día importante para el acceso, el manejo y la continuidad en el tratamiento de este tipo de enfermedades. También afirmó que la actual coyuntura del sistema de salud en Colombia está marcada por una desfinanciación estructural originada por un desbalance de la unidad de pago por capitación. Tras las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro contra la firma Thomas Gregg & Sons, el exregistrador nacional Alexander Vega fue enfático en decir que esta firma solo realiza funciones logísticas en el proceso electoral. El contrato que se adjudicó ayer en la registraduría es una operación logística de llevar kits electorales, de recoger documentos electorales. La unión temporal en los últimos años, y ayer con la adjudicación, la registraduría nunca contrata el tema del escrutinio, porque el escrutinio lo hacen los jueces de la República. Esto es una mera operación logística. Es como decirle que una empresa de mensajería va a hacer fraude. Acá lo único que hace la operación logística, los señores de Thomas Gregg, es imprimir unos cartones, coordinar con la registraduría, llevarlos a las zonas más alejadas del país, 130.000 mesas, recogerlo, y otra empresa de comunicaciones llamada Telefónica transmitir los datos para que la registraduría compute los votos y los divulgue. Entonces, esta operación logística no tiene nada que ver con el escrutinio, porque el escrutinio lo hacen los jueces de la República y obviamente los jurados de votación. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Está lista para sanción presidencial esta ley que transforma las reglas para la realización y publicación de encuestas políticas en Colombia. Esa ley trae cambios importantes y muy polémicos, entre ellos la limitación temporal para publicar encuestas, reducida apenas a 3 meses antes de inscripciones de los candidatos. Esto, dicen expertos, impide el seguimiento continuo de la opinión pública al debate de todos los procesos electorales, justo ahora que se avecinan elecciones para el Congreso y las elecciones presidenciales de 2026. El Consejo Nacional Electoral se convierte en juez y parte, regula. Esta es información exclusiva de Blue Radio. Una 48, información en primicia que tiene que ver con investigaciones en la Fiscalía contra el general en retiro de la policía Tito Castellanos, investigado por varios hechos, por la fuga de alias Matamba, por las salidas de Carlos Matos de la cárcel, por casos vinculados con Papá Pitufo. Unos archivos, otras investigaciones siguen vigentes. Juan Esteban Quintero. El primer caso que se le archivó en la Fiscalía al general en retiro de la Policía Nacional, Tito Castellanos, tiene que ver con la fuga del narcotraficante Juan Larrison Castro, alias Matamba, de la cárcel de máxima seguridad La Picota en Bogotá en marzo de 2022. El otro corresponde a las salidas irregulares del empresario Carlos Matos, vinculado al escándalo de Hyundai, también desde La Picota. Estos hechos fueron revelados por Noticias Caracol. Aunque fueron archivados en ambos expedientes, la Fiscalía determinó que no existían elementos suficientes para continuar con las investigaciones. En su momento se buscaba establecer si Castellanos pudo haber favorecido a los implicados durante su paso por el IMPEC. Sin embargo, otros procesos siguen en curso en etapa de indagación preliminar. Entre ellos figuran los relacionados con presuntos vínculos con alias Papá Pitufo y El Bendecido, así como una investigación por la supuesta financiación de etiquetes aéreos con dineros del narcotráfico. Este último expediente involucra cerca de 23 millones de pesos que habrían sido utilizados para pagar vuelos usados
usados por familiares del general en retiro. Según fuentes consultadas por Blue Radio, el dinero habría sido prestado por otro oficial de la policía, pero los investigadores intentan determinar si esos fondos provienen de actividades ilícitas. En Meridiano Blue, el rollazo político con Andrés Carmona. Y el rollazo político de hoy tiene que ver con las encuestas y con una ley fantasma. No nos dimos cuenta, ya se aprobó, solo le falta la firma del presidente y va a cambiar de forma radical la manera en que las encuestas nos pueden contar quién va ganando la presidencia y quién no, como ha sido don Andrés Carmona. ¿Qué va a pasar? Así es, Marcela. Mire, se trata de un revolcón al sistema de encuestas en Colombia, un proyecto de ley que fue aprobado en conciliación el pasado 19 de junio, justo un día antes del cierre de la legislatura. Trae varios aspectos como garantizar un mayor control a las casas encuestadoras para que tengan un mayor rigor en la presentación de sus resultados o de sus mediciones, pero hay varios temas que han generado polémica. Uno de ellos, la limitación a la presentación de encuestas de intención de voto solamente 3 meses antes del inicio de la inscripción de los candidatos a un cargo popular, sea Congreso, Presidencia, Alcaldía o Gobernación. Voy a ponerle un ejemplo. Sí, si la elección de la presidencia es en el mes de mayo, las inscripciones inician en enero. Sí. 3 meses antes sería en noviembre, es decir, hasta el 31 de octubre ninguna casa encuestadora, voy a poner un ejemplo, la encuesta que siempre contratamos en Blue Radio, la encuesta Inbamer, no podría presentar encuestas de intención de voto. Pero antes de esa fecha. Antes de esa fecha. Después sí. Después sí. Una vez la sanciona el presidente Petro. Pero escuche usted lo que dice uno de los autores y una de las personas que tuvo que defender este proyecto en el Congreso, el representante por el nuevo liberalismo, Juan Sebastián Gómez. Pero además el proyecto trae una bondad. Hay candidatos que pudieran brillar más, pero no son no los tienen en cuenta en las encuestas. Entonces, lo que estamos diciendo es que ya después de la inscripción de los candidatos, cuando se hagan encuestas de intención de voto, tienen que tener en cuenta el 100% de los candidatos inscritos. Ahora, tenga en cuenta que la gran pregunta era, ¿y las encuestadoras dónde están? Sí, ¿se enteraron? ¿Se enteraron? ¿No se enteraron? Escuche usted la respuesta que dio aquí en Blue Radio la senadora Angélica Lozano. El proyecto fue construido desde antes y en su momento participaron, ahí sí Lara. Ahora, Pero espérenme, sí, ahí voy. Martín Orozco, gerente de Inbamer, dijo que ellos no se enteraron, que se dieron cuenta ayer. Ninguno de las principales casas encuestadoras conoció el proyecto. La defensa de la senadora Lozano es que, como el proyecto venía de un autor original, que era Rodrigo Lara Restrepo en su momento como senador, él debió haber consultado a las casas encuestadoras, pero las casas encuestadoras dicen, no lo sabemos. Pero escucho una de las principales preocupaciones de otro de los encuestadores, César Caballero, de Cifras y Conceptos. Y no era todo lo contrario de lo que pretendía, que era mejorar el debate público sobre intención de voto y sobre opinión pública, porque finalmente va a haber menos encuestas y quienes sí van a tener acceso a información son los que tienen con qué pagar las encuestas. Es decir, le cuento, de aquí a noviembre nadie puede publicar una encuesta de intención de voto. Entonces, hoy los autores, muchos no quieren reconocer a la criatura, no quieren reconocer la ley. Lo que sí dicen es que si toca hacerle modificaciones a la ley, ellos están preparados. 1:53, una pausa y regresamos en Meridiano Blue. Hoy, el oracional El Man está vivo habla de los amigos, la belleza de los amigos. Es que los amigos son un don, los amigos son un regalo, los amigos son una oportunidad. A través de ellos nos sentimos acompañados, sentimos solidaridad, sentimos fuerza y sentimos que podemos salir adelante. Hoy da gracias por tus amigos, disfruta a tus amigos y sigue el oracional, tú sabes. En Mañanas Blue, el exregistrador nacional Alexander Vega afirmó que el software de escrutinio que ha atacado el presidente Gustavo Petro fue el mismo que declaró su presidencia, la del Senado y las cámaras de representantes, y que es de uso exclusivo del Consejo Nacional Electoral. Lo que dijo el Consejo de Estado era que porque no tenía control directamente la registraduría, podría un particular tener acceso al software, pero por eso fue la compra del software. Y es que estamos hablando que
el software lo tiene el Consejo Nacional Electoral y tiene el control de los 9 magistrados. Ese software ya se estrenó en el año 2022. Ese fue el software con que se declaró la presidencia de la República, el Senado, las cámaras de representantes. En Meridiano Blue. Estados Unidos y Brasil se encuentran en medio de una crisis que puede escalar aún más. El presidente Lula prometió responder a los aranceles del 50% de Donald Trump si estos se vuelven realidad a comienzos de agosto. En Washington, Juan Camilo Merlano. Una cacería de brujas, ese es el principal argumento del presidente Trump, expuesto en una carta para advertirle a Brasil y al presidente Lula que enfrentarán un arancel del 50% a partir del 1 de agosto. Dice Trump en su comunicación que la forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro es una desgracia internacional, que el juicio no debería estar ocurriendo y que es una cacería de brujas que debe acabar inmediatamente. Brasil hasta ahora solo enfrentaba un arancel del 10% y tiene un déficit comercial de unos 7.400 millones de dólares con Estados Unidos. El argumento en este caso no es comercial. Ya Trump había anticipado que el juicio a Bolsonaro era su principal motivación. La decisión desató una durísima respuesta del presidente Lula, quien a través de un mensaje en sus redes sociales dijo que cualquier aumento arancelario unilateral se abordará de manera recíproca y que la soberanía, el respeto y la defensa inquebrantable de los intereses del pueblo brasileño son los valores que guían su relación con el mundo. La carta de Trump deja espacio para modificación de aranceles si Brasil retira barreras arancelarias y no arancelarias. En Brasil, la medida del presidente Trump fue recibida con rechazo. El diario Folha de Sao Paulo, en su editorial, la califica como un chantaje bajo y una fantasía autoritaria que no funcionará.